Mi sobrina dijo, vaya, ¿sigues soltero a tu edad? ¿Qué triste? Le sonreí y respondí, ¿sigues usando mi dinero para la universidad? Eso se acabó. La familia que se burló de mí en la cena de mi propio cumpleaños entró en pánico cuando finalmente cerré mi billetera. La habitación estaba tenuemente iluminada, con una luz de techo zumbando suavemente, y una lámpara en la esquina proyectaba un parche amarillo opaco en la pared. Desde la sala de estar, el sonido de un partido de béisbol flotaba, mi padre, David, fingiendo que le importaba más el marcador que cualquier otra cosa que sucediera en la mesa. El esposo de mi hermana, Mark, ya llevaba 2 cervezas antes de que sirviéramos la comida. Se sentó encorvado sobre su teléfono, el pulgar moviéndose en un desplazamiento perezoso, ocasionalmente murmurando algo sobre hacerse mayor sin mirarme una sola vez. Mi madre, Elena, se movía como una anfitriona en el vestíbulo de un hotel, educada pero distante, revisando el asado, enderezando las servilletas, evitando el contacto visual que no quería mantener. Mi hermana, Sofía, se sirvió más vino sin preguntar a nadie más si querían. Y luego estaba Ava. Se sentó frente a mí, los hombros hundidos en una sudadera con capucha extra grande. Los auriculares colgaban alrededor de su cuello, los ojos fijos en su pantalla, sus dedos tecleaban rítmicamente, el rostro iluminado por el mundo que elegía por encima de este. No levantó la vista cuando entré. No levantó la vista cuando dijimos la gracia. No levantó la vista cuando se pasó la comida. Era el tipo de reunión familiar a la que todos asistían porque se suponía que debían hacerlo, no porque alguien realmente quisiera estar allí. Mi hermana había ofrecido organizar algo pequeño para mi cumpleaños en casa de mis padres. Dijo que sería discreto, solo la familia. Y yo había aceptado porque decir no nunca ha sido mi especialidad. Ese siempre ha sido mi papel asignado. El complaciente, el que no discute, el que aparece. Cuando mi madre finalmente trajo el pastel, forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. 30 velas ligeramente torcidas parpadearon frente a mí. Las encendió cuidadosamente una por una, como si ese acto por sí solo demostrara que todos éramos más cercanos de lo que éramos. Mi padre se quedó en el umbral entre las habitaciones, todavía fingiendo seguir el juego, el control remoto en la mano como un escudo. Pide un deseo, dijo mi madre. Todos me miraron por un momento, o al menos fingieron hacerlo. Me incliné hacia adelante, exhalé, y las llamas se apagaron con un suave aliento. Siguieron unos cuantos aplausos dispersos, débiles, obligatorios, como si todos estuviéramos participando en un ensayo en lugar de un momento real. Entonces Ava finalmente levantó la vista. Vaya, dijo, los labios curvándose lo suficiente. ¿Sigues soltero a tu edad? ¿Qué triste? Las palabras cayeron entre nosotros como si alguien hubiera tirado un vaso de la mesa. Ni siquiera fue ruidoso, pero se sintió como una bofetada. Esperé a que alguien dijera algo. Mi madre, mi hermana, mi padre todavía sosteniendo el control remoto como un salvavidas. Mi madre simplemente asintió. No se rió, no me regañó, no me defendió. Asintió como si Ava hubiera señalado un pronóstico del tiempo, como si mi estado civil a los 30 fuera un hecho inevitable y decepcionante en el que todos habíamos estado tácitamente de acuerdo. Mi hermana tomó su vino. Mi padre tosió y cambió su peso. Mi cuñado soltó una risa corta y divertida. Nadie me miró a los ojos. Sonreí. Eso es lo que hago. Sonreí como si todo estuviera bien, como si la broma me hubiera rebotado. Me corté una porción de pastel y dije, gracias. Fingí que estaba delicioso. Recogí los platos, llevé los platos al fregadero, ayudé a mi madre a envolver las sobras. Los abracé a todos al despedirme en la puerta, les dije que había sido agradable, les dije que apreciaba la cena, pero en mi cabeza me había ido en el momento en que Ava abrió la boca. Volviendo a mi apartamento, las luces de la calle se difuminaron en líneas a través del parabrisas. No encendí ninguna luz cuando llegué a casa. Dejé las llaves en el cuenco junto a la puerta, me senté en el sofá y miré por la ventana el edificio de enfrente. La gente se movía en sus ventanas iluminadas, haciendo sus vidas, y yo simplemente me senté allí en la oscuridad, reviviendo ese momento una y otra vez. No era la primera vez que decían algo fuera de lugar. Ni siquiera era lo peor que alguien de mi familia me había dicho.
Pero el momento, el tono, el silencio posterior, eso era nuevo. Algo al respecto presionó contra una falla que había estado fingiendo que no existía. Mi mente volvió a todas las noches en que yo había sido a quien Ava llamaba cuando era más joven, a los 15, sollozando porque sus padres volvían a gritarse. Me llamaba temblorosa, rogando por estar en otro lugar. La recogía, la llevaba a tomar helado, la sacaba de la zona de explosión por unas horas. Cuando no entró en la universidad de su primera elección, me quedé despierto hasta tarde ayudándola a reescribir ensayos, revisando sus borradores hasta que las palabras se sentían más nítidas, más convincentes. Cuando empezaron a llegar las facturas de la matrícula, intervine. Nadie tuvo que preguntar. Abrí una cuenta conjunta específicamente para ayudar a cubrir sus gastos universitarios. Cada mes, le transfería dinero. Vinculé una tarjeta de débito a su nombre para que pudiera comprar libros, comida, lo que necesitara. La mitad de su matrícula pagada por el tío al que acababa de llamar patético sin siquiera pestañear. Pensé en los mensajes de texto nocturnos de mi hermana cada vez que su hogar se desmoronaba. Cuando su esposo bebía demasiado de nuevo, cuando faltaba el alquiler, cuando la nevera estaba vacía, cuando el seguro del coche estaba atrasado. Cada crisis de alguna manera recaía en mi plato. Solo esta vez, te pagaremos. Ya sabes cómo son las cosas. Nunca había dicho que no. Ni una sola vez. He sido el sistema de apoyo emocional para una familia que nunca me ofreció lo mismo. Mi hermana se apoyaba en mí como si le debiera algo. Como si su vida desmoronándose fuera una carga compartida a la que me había suscrito al nacer. Su esposo apenas mantenía un trabajo, yendo de turno en turno, pasando sus horas libres bebiendo y quejándose. Ella dijo que a veces le tenía miedo, pero no lo suficiente como para dejarlo. No lo suficiente como para dejar de defenderlo ante todos los demás. Y allí, en la oscuridad de mi apartamento, algo dentro de mí finalmente cambió. Abrí mi portátil. La pantalla brilló intensamente en la oscuridad, iluminando la mesa de centro y la pila de correos sin abrir a su lado. Inicié sesión en la cuenta conjunta. Los números me miraron fijamente. Meses de sacrificio condensados en dígitos. Era más que suficiente para que Ava pasara otro semestre, lo suficiente como para demostrar que había estado haciendo más de lo que nadie sabía. Mi cursor se cernió sobre la opción de congelar la tarjeta. Dudé, el corazón latiéndome en la garganta. Parecía ridículo que algo tan monumental pudiera reducirse a un clic y una casilla de confirmación. Pensé en Ava, en las noches en mi coche con ella llorando en el asiento del pasajero. Pensé en la expresión del rostro de mi madre en la cena, ese pequeño y silencioso asentimiento que confirmaba que yo era una decepción. Si hacía esto, sabía que no había vuelta atrás. Nada volvería a ser lo mismo. Hice clic. Luego levanté mi teléfono, llamé al banco y me aseguré de que el bloqueo se realizara. Cuando colgué, sentí como si hubiera derribado el primer dominó en una larga fila cuidadosamente equilibrada que había pasado años reforzando. A las 8:40 de la mañana siguiente, su tarjeta estaba inactiva. A las 9:12, tenía 17 llamadas perdidas. A las 11, ese número había subido a 31. Mi teléfono zumbaba tan constantemente que parecía que estaba vibrando en su lugar sobre la mesa. Ignoré todas ellas hasta que no lo hice. Cuando finalmente contesté, mi hermana ni siquiera dijo hola. Simplemente se lanzó a gritar, su voz ronca y aguda a través del altavoz. ¿Qué diablos te pasa? ¿Cómo te atreves a congelar su tarjeta? Está varada, Ryan. No puede comprar libros. No puede comer. No puede hacer nada. ¿Cuál es tu problema? Sostuve el teléfono lejos de mi oído por un segundo, dejando que su ira resonara en el aire. Luego lo volví a acercar, manteniendo mi voz firme. No me interesa seguir con esto, dije. He terminado de apoyar a personas que no me respetan. Ella ni siquiera hizo una pausa. Estás exagerando. Fue una broma. No quiso decir nada con eso. Vas a destruir su futuro por un comentario estúpido. Mi pecho se apretó, pero no con culpa. Se sentía más como si algo pesado finalmente se hubiera roto. He estado pagando por su futuro durante años, dije en voz baja.
Simplemente dejé de fingir que tienen derecho a ello. Al otro lado de la línea, hubo un estallido de estática, una inhalación ahogada, una nueva ola de gritos. No esperé a que terminara. Aparté el teléfono, colgué y lo puse boca abajo sobre la mesa. Pensaron que no lo haría. Pensaron que me enfadaría, luego me calmaría y eventualmente volvería a enviar el dinero como siempre hacía. Contaron con mi silencio, mi cumplimiento, mi tendencia a arreglar todo y no pedir nada. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, algo se rompió. Y esta vez, no iba a arreglarlo. Después de esa primera llamada, el mundo no explotó como esperaba. Lo que me golpeó en cambio fue el silencio. Denso, pesado, desconocido. No el tipo que viene de la paz, sino el tipo que se asienta justo después de que haces algo irreversible. Esperé a que llegara la culpa. Esa familiar opresión en mis costillas, el susurro que me decía que había ido demasiado lejos. Pero no llegó. Si acaso, me sentí más ligero, tentativo, inquieto, pero más ligero, como si finalmente hubiera aflojado un nudo que había estado fingiendo que no me estaba ahogando. Mantuve mi teléfono boca abajo y pasé las siguientes horas haciendo algo que debería haber hecho hace años. Haciendo inventario, cada favor, cada pago, cada rescate nocturno, cada vez que había intervenido porque nadie más lo haría. Los escribí en un cuaderno, uno por uno, y la lista se hizo lo suficientemente larga como para que me sintiera avergonzado. No por mí, sino por lo completamente que me habían utilizado. Y si congelar la tarjeta de ABA fue el primer corte, el resto vino rápidamente. Inicié sesión en el portal de pago automático que había configurado para el seguro de su coche. Podía imaginar el momento exacto en que se dio cuenta de que no se estaba procesando. Dudé un segundo, no porque dudara de mi decisión, sino porque los viejos hábitos son difíciles de erradicar. Luego pulsé cancelar. Lo siguiente fue su matrícula. Llamé a la oficina financiera de la universidad. La línea chasqueó débilmente al conectarse. Cuando la asesora descolgó, me saludó cortésmente, su voz cálida con esa calma y práctica forma que las personas adoptan cuando sienten algo delicado. Necesito desvincularme de toda responsabilidad financiera por mi sobrina, le dije. Con efecto inmediato. Hubo una pausa de su parte, no de juicio, sino de reconocimiento, como si hubiera escuchado este tipo de cosas antes de personas que sonaban cansadas exactamente de la misma manera que yo. Está bien, dijo suavemente. Podemos procesar eso. Se sintió surreal decir las palabras en voz alta, admitir lo profundamente involucrado que había estado. Cuando me preguntó, ¿ha sido usted el principal pagador de sus gastos? Casi me reí. Principal, yo había sido el único. Al final de la llamada, el puente ya no ardía. Ya era ceniza. Más tarde esa tarde, un número desconocido iluminó mi pantalla. Normalmente, lo habría ignorado, pero algo me dijo que contestara. Cuando lo hice, escuché una voz pequeña y temblorosa. Era Ava. Estaba llorando, no enfadada, solo sollozando suavemente, su respiración entrecortada cada pocas palabras. No entiendo, susurró. ¿Qué hice? ¿Por qué estás haciendo esto? Solo fue una broma. No quise decir nada con eso. Por un momento, algo me dolió. No culpa, sino memoria. Escuché ecos de la niña de 15 años que solía recoger de su entrada, con los ojos rojos y asustada después de las peleas de sus padres. La niña que se sentaba en el asiento del pasajero abrazando sus rodillas mientras yo conducía sin rumbo solo para darle un lugar seguro para respirar. Pero la niña al teléfono ya no era esa niña. Se había convertido en alguien que pensaba que el respeto era opcional y que mi ayuda estaba garantizada. Si quieres que te traten como a una adulta, dije en voz baja. Necesitas hablar como una. Una suave inhalación, un silencio herido. Lo siento, susurró. Por favor, no hagas esto. Pero colgué, no porque no me importara, sino porque el hecho de que me importara se había convertido en la excusa que todos usaban para mantenerme en mi lugar. No tardó mucho en llegar la siguiente tormenta. Poco después de las 8 de esa noche, un golpe sacudió mi puerta. Fuerte, frenético, del tipo que te hace vibrar las costillas.
La abrí lo suficiente para ver quién era. Mi hermana, Sofía, se abrió paso antes de que pudiera detenerla. «Lo has perdido», espetó, irrumpiendo en mi sala de estar como si fuera dueña del aire que había dentro. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a Ava? Está aterrorizada. Está avergonzada. Congelaste su tarjeta como un dictador mezquino. ¿Creíste que lo que dijo en la cena estaba bien?, pregunté. Ella ni siquiera parpadeó. Es una niña, Ryan. Los niños dicen cosas. Tiene 19 años, dije. No es una niña, y ciertamente no era una niña cuando tomó mi dinero. Mi hermana se burló, agitando una mano despectivamente. Oh, por favor. Actúas como si fueras un santo. Todo lo que tenías que hacer era hablar con nosotros, no ir a la guerra. Hablé, dije, durante años. Luego vino la verdadera pregunta, la que ella había venido a hacer. Entonces, ¿vas a pagar la matrícula o no?, exigió. No, ella se rió. Un sonido feo e incrédulo. No seas ridículo. Ava tendrá que abandonar. ¿Entiendes que esto arruinará su vida? No, dije, solo la hará responsable de ella. Sus ojos se entrecerraron. Vaya, qué heroico de tu parte. Algo dentro de mí se rompió. Me has estado usando como un generador de respaldo, dije, mi voz más aguda de lo que esperaba. Cada vez que algo sale mal, te conectas a mí como si tuvieras derecho a mi tiempo, mi dinero, mi cordura. He terminado de ser tu plan de emergencia. Su rostro se torció. Eres increíble. No, dije, lo increíble es que tu marido tenga tiempo para beber pero no para trabajar. Lo increíble es cómo te haces las uñas cada 2 semanas, pero nunca ahorraste $1 para la educación de tu hija. Lo increíble es que me conviertas en un salvavidas y luego me resientas por finalmente retirarme. Se quedó boquiabierta. Por un momento, se quedó sin palabras. Raro en ella. Luego llovieron los insultos. Agudos, personales, del tipo que solo usas cuando estás acorralado. No los repetiré. No eran lo suficientemente creativos como para valer la pena recordarlos de todos modos. Salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que el marco se agrietó. Me quedé allí un largo momento, respirando con dificultad, sintiendo el eco de su salida reverberar por el apartamento. Luego me serví un vaso de agua, me senté en el sofá y miré a mi alrededor. ¿Estaba tranquilo? Por primera vez en años, el silencio no se sentía como un fracaso. Se sentía como espacio. Unos días después, mi madre, Elena, llamó. Su voz era mesurada, pero podía escuchar la tensión debajo de ella. Dijo que ella y mi padre querían hablar las cosas. Dijo que iban a venir. No discutí. Cuando llegaron, mi madre llevaba un tupper de pan de plátano como una ofrenda de paz. Mi padre, David, estaba detrás de ella, la gorra de béisbol aplastada en una mano, los ojos mirando a todas partes menos a mí. Nos sentamos en mi sala de estar. No ofrecí bebidas. No fingí estar feliz de verlos. Mi madre no perdió el tiempo. ¿Qué te pasa?, preguntó, su voz suavizándose de una manera que parecía ensayada. Estás actuando frío. Esto no se trata del cumpleaños, dije. No es repentino. Los adolescentes dicen cosas que no quieren decir, insistió. No deberías tomártelo personalmente. La miré fijamente. ¿Por qué asentiste entonces? Cuando ella lo dijo, parpadeó. No quería que la cena fuera incómoda. A diferencia de tu hijo siendo humillado en su propio cumpleaños. Mi padre se movió en su asiento. Ya sabes cómo es tu hermana. Ahí estaba. El lema de la familia, la excusa utilizada para cada lío, cada manipulación, cada desastre que le permitieron crear. Sí, dije, sé exactamente cómo es. Ese es el problema. Mi madre lo intentó de nuevo. Ava está estresada. Está abrumada, congelar su tarjeta y retirar su matrícula de repente fue extremo. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ofreció a pagarme?,
Pregunté una vez. Silencio. Libros, vivienda, comidas, seguros, miles de dólares, incontables horas. ¿Alguna vez alguno de ustedes preguntó si estaba bien con todo esto? Nada. Mi madre dejó el tupper en la mesa de centro, sus hombros tensos. La familia se cuida mutuamente. Asentí lentamente. Sí, lo hacen. Pero esto no ha sido así. Mi padre finalmente levantó la vista. Tal vez podrías tomarte un descanso. Saltarte este semestre. Volver a ayudar el año que viene. No, dije, no hay vuelta atrás. He terminado. No les gustó esa respuesta. Siguieron volviendo a la culpa, la obligación, la tradición, la unidad familiar. Finalmente, cuando quedó claro que no me movería, se levantaron. Mi madre me abrazó rígida e incierta, como si fuera alguien a quien conocía desde hace mucho tiempo, pero no muy bien. Mi padre murmuró, nos mantendremos en contacto. Luego la siguió. La puerta se cerró detrás de ellos. El silencio se instaló de nuevo. Pero esta vez, no se sentía como vacío. Se sentía como el comienzo de algo que aún no podía nombrar, pero que finalmente reconocía como mío, y supe en mis huesos que mi familia no había terminado. La paz nunca llega tan fácilmente cuando personas como ellos empiezan a perder el control. Pasaron 3 días. Tranquilos, suaves, casi dulces. El tipo de silencio que a cualquier otra persona le habría parecido normal. Pero para mí, se sentía como estar de pie sobre un lago helado, escuchando las grietas debajo de la superficie. Mi familia no era conocida por dejar pasar las cosas. El silencio nunca fue rendición. El silencio era estrategia. Y en la mañana del 4.º día, el hielo finalmente se rompió. Me estaba cepillando los dientes cuando una notificación apareció en la pantalla de mi teléfono. Un correo electrónico de la Universidad de Aba. Al principio, pensé que era algún mensaje automático sobrante sobre su cuenta, pero cuando lo abrí, se me cortó la respiración. Había intentado solicitar un préstamo estudiantil privado, y había usado mi nombre como CEO firmante. Sin llamada, sin mensaje de texto, sin conversación, solo mi nombre, escrito ordenadamente en un formulario como si todavía fuera el mismo tonto predecible y confiable que cubriría todo sin que se lo pidieran, como si tuviera derecho a mi identidad. De la misma manera que había tenido derecho a mi dinero. El correo electrónico decía que la solicitud había sido marcada porque la firma no coincidía con mis registros. Querían que confirmara si había estado involucrado. Miré mi teléfono durante un largo momento, con la mandíbula apretada, el corazón latiéndome, no de ira, sino de una especie de pena. Una pena limpia y precisa que solo llega cuando alguien demuestra lo poco que piensa en ti. Cuando finalmente llamé a la oficina financiera, la mujer al otro lado de la línea escuchó mi explicación, con voz firme pero tensa. No, dije, no aprobé el préstamo. No autoricé nada. Me desvinculé de toda responsabilidad la semana pasada. Hizo un breve sonido de simpatía, educado pero sincero. Lamento que esté pasando por esto. Sucede más a menudo de lo que la gente cree. Cuando hizo una pausa, no fue porque no supiera qué decir. Fue porque sí lo sabía, y no era nada bonito. Después de colgar, dejé el teléfono sobre la mesa, con las palmas apoyadas. Mi apartamento se sentía demasiado silencioso. El aire parecía denso como el momento antes de una tormenta. 1 hora después, otro número desconocido llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. No tenía la energía, al menos hasta que vi la notificación de transcripción. Era la compañera de cuarto de Aba. Su voz estaba cansada, deshilachada. No sé qué está pasando, pero Aba está enloqueciendo. Ha estado llorando durante horas, dando portazos, diciendo que estás tratando de arruinar su vida. Esa última frase me dolió, no porque fuera verdad, sino porque había pasado años siendo el que le salvaba la vida. El que la llamaba durante las peleas. El que la alejaba de su propia casa para que pudiera respirar. Ahora, porque finalmente había puesto un límite, yo era el villano. A última hora de la tarde, los mensajes comenzaron a llegar de nuevo. Primero, Aba, ¿qué te pasa?
Soy tu sobrina. Otro, dijiste que siempre me ayudarías. ¿Por qué estás haciendo esto por una broma y luego me castigas por ser honesta? Estás arruinando todo. Luego mi hermana intervino. Estás cruzando una línea, Ryan. Arregla esto hoy. Seguido de la guinda del pastel. Un mensaje de su marido, el hombre cuyo mayor logro era abrir otra cerveza antes del mediodía. Tienes que dejar de tonterías. Crees que eres mejor que nosotros, pero no lo eres. Eres solo un perdedor patético con una cuenta bancaria. De hecho, me reía a carcajadas con eso. La ironía era demasiado perfecta. Pero me equivoqué al pensar que la fealdad del día había alcanzado su punto máximo allí, porque a las 7:04 de la tarde otro número desconocido iluminó mi teléfono. Casi lo dejo ir al buzón de voz de nuevo. Casi. Pero algo en mí, algún viejo instinto, me dijo que contestara. Hola, Ryan. Era mi padre, pero no desde su teléfono y no con el tono que usaba cuando mi madre estaba cerca. Sonaba más suave, pensativo, más viejo. No quería que tu madre supiera que estaba llamando, dijo en voz baja. Yo solo. Necesitaba decir algo. Me senté sin darme cuenta. Está bien, respiró. He estado pensando en lo que dijiste sobre cómo han sido las cosas, y tienes razón. Las palabras eran torpes, como si no estuviera acostumbrado a formarlas. No he manejado bien las cosas, continuó. Dejé pasar cosas cuando no debería haberlo hecho. Me quedé callado cuando debería haber hablado. No solo ahora, durante años. Un nudo se formó en mi pecho, no apretado, sino cálido, inesperado. No te pido que arregles nada, dijo. No te pido que ayudes a Ava o que llames a tu hermana. Solo quería que supieras que respeto lo que estás haciendo. Se necesita valor, más del que yo tuve nunca. Hablamos durante 20 minutos, con pausas más largas que las frases, pero algo en esas pausas importaba. Por una vez, no se escondía detrás de las expectativas de mi madre. No estaba repitiendo la familia primero como un guión. Estaba intentándolo. Cuando colgamos, no me sentí triunfante. Solo me sentí cansado, pero también visto de una manera que nunca antes lo había sido por él. El apartamento se oscureció al anochecer. No encendí las luces. Me senté con el silencio, luego otro golpe en la puerta. No frenético, no enojado, no familiar, solo un golpe constante y deliberado. Me quedé helado. Esto era nuevo. Caminé lentamente hacia la mirilla. Una mujer estaba afuera, de unos 20 y tantos, tal vez. Vestida profesionalmente, con ojeras debajo de los ojos como si hubiera tenido una semana larga. Llevaba una carpeta, no un portapapeles, no una insignia. Y no era alguien que conociera. Abrí la puerta solo unos centímetros. ¿Eres Ryan?, preguntó. Sí, lo soy. Soy Kara, dijo. Trabajo en el departamento de ayuda financiera de la universidad. Se me apretó el estómago. Si esto es sobre... No es oficial, interrumpió, sacudiendo la cabeza. No estoy aquí en ninguna capacidad profesional. Solo quería hablar. Eso me descolocó por completo. Movió la carpeta debajo de su brazo. Fui yo quien marcó la solicitud de préstamo de Ava. Cuando vi tu nombre en la línea del CEO firmante sin una firma, empecé a investigar. Hizo una pausa avergonzada. No de una manera extraña. Simplemente. Algo no me cuadraba. Miró hacia abajo, reuniendo sus pensamientos. Veo esto mucho, dijo finalmente. Miembros de la familia siendo presionados, estudiantes cruzando líneas, donantes silenciosos sin voz. Pero hoy, algo en la forma en que reaccionó cuando se le denegó el préstamo. Simplemente no me sentó bien. Tragué saliva. Eso suena preciso. Kara esbozó una pequeña sonrisa de simpatía. Busqué tu información de contacto. Probablemente no debería haberlo hecho, pero quería decirte que hiciste lo correcto. Se me cortó un poco la respiración. La mayoría de la gente no se va, dijo.
No después de años de dar. No es debilidad establecer un límite. A veces es lo más fuerte que puedes hacer. Dudó, luego añadió. Y si alguna vez quieres hablar más o tomar un café, estaría abierta a ello. Sin presiones. Sonrió. No coqueta, solo amable. Luego se dio la vuelta y se fue por el pasillo, dándome espacio en lugar de quitármelo. Durante varios segundos, me quedé en el umbral de mi puerta, mirando el lugar donde había estado. Se sentía extraño. Alguien a quien nunca había conocido, ofreciéndome más comprensión en 3 minutos que mi familia en 3 décadas. No sabía lo que significaba aún, pero sabía que significaba algo. Más tarde esa tarde, me senté en el borde de mi cama con mi teléfono en la mano, mirando el nombre de Cara en mi lista de llamadas recientes. No porque ella hubiera llamado, sino porque su visita aún permanecía en mi mente como el tenue calor de un toque. Apenas la había conocido durante 10 minutos, pero había dicho lo único que necesitaba escuchar de alguien, de cualquiera. ¿Hiciste lo correcto? No creo que me diera cuenta de lo mucho que necesitaba esa validación hasta que llegó. Mi pulgar se cernió sobre mi pantalla, debatiendo si enviarle un mensaje de texto, no para empezar nada. No de una manera romántica impulsiva, solo para darle las gracias. Pero antes de que pudiera decidirme, mi teléfono zumbó en mi palma. Ava, me echaron del dormitorio. No tengo a dónde ir. Mamá está enloqueciendo. Por favor, llámame. Miré el mensaje. Mi ritmo cardíaco se mantuvo lento, constante. Normalmente, el pánico me habría invadido. Mi instinto de arreglar, reparar, rescatar, pero el agarre frenético que mi familia siempre había tenido sobre mí se sentía más tenue ahora, como si alguien hubiera aflojado su mano sin que yo me diera cuenta. Otro mensaje de texto llegó segundos después. Lo siento. Juro que no quise decir lo que dije en tu cumpleaños. Por favor, tío Ryan, por favor. Sus mensajes me hirieron algo por dentro. Pero no era culpa. Era memoria. El recuerdo de la niña que lloraba en mi coche. La adolescente cuyos ensayos había reescrito. La joven a la que había intentado desesperadamente ayudar a escapar del caos de sus padres, solo para convertirme en parte de su derecho. Luego mi hermana intervino. Ya has dejado claro tu punto. Ahora sé un hombre y arregla esto. Ahí estaba. El viejo anzuelo. Sé un hombre. Arregla esto. Llévanos. Haz el trabajo. Nadie más lo hará. Desangra en silencio y agradece que te lo permitamos. Pero esta vez, no sentí la atracción habitual. Ni ira, ni obligación, solo agotamiento. El tipo que te hace dejar el teléfono boca abajo y exhalar el peso de tus pulmones. Así que no respondí, a ninguno de ellos. En cambio, me puse los zapatos y salí a caminar. No fue nada especial, solo alrededor de la manzana. La misma ruta que solía tomar cuando necesitaba despejar mi cabeza. Pero el aire se sentía diferente, más agudo, como si el mundo se hubiera vuelto unos grados más frío y claro. Pasé por la cafetería por la que siempre pasaba sin darme cuenta. Pero esta vez, me di cuenta. Cara estaba dentro. Estaba sentada junto a la ventana, con un portátil abierto, el pelo recogido de forma descuidada, una taza humeante a su lado. Cuando levantó la vista y me vio, no pareció sorprendida. Solo me ofreció un pequeño asentimiento, una sonrisa genuina, del tipo que no pedía nada a cambio. Entré sin pensarlo, pedí un café solo que apenas probé. Me senté frente a ella. No hablamos del préstamo ni de mi familia ni del caos que había estado devorando mi vida. No al principio. Hablamos de podcast que nunca admitiría que me gustaban. La música que ponía cuando necesitaba concentrarse. Libros que ambos teníamos pero nunca terminamos. La conversación fue fácil de una manera que no me di cuenta de que las conversaciones podían ser, sin agenda, sin trampas emocionales, sin actuación. Después de quizás una hora, mencioné los mensajes de texto que había recibido. Esperaba que ella inclinara la cabeza con simpatía o dijera algo reconfortante con esa voz suave de terapeuta que la gente usa cuando siente lástima por ti. Pero no lo hizo.
Simplemente dijo con naturalidad, no les debes nada. Sin pensar demasiado, sin dudar, sin un sándwich de culpa, solo la verdad. Pura, simple, liberadora verdad. Fue la primera vez en años que alguien dijo algo sobre mi familia que no me hizo sentir loco o dramático o sensible o egoísta. Cuando salí de la cafetería, sentí algo desconocido bajo mis costillas. Quizás esperanza. Más tarde esa noche, llegó otro mensaje de texto de mi hermana. ¿Crees que esto cambia algo? Volverás arrastrándote como siempre haces. Y cuando lo hagas, no esperes que lo olvidemos. Ese fue el último mensaje que me envió. Y no respondí. Ni esa noche, ni al día siguiente, ni nunca. En las semanas siguientes, Ava abandonó la escuela. Mi hermana le dijo a todo el que quiso escuchar que era mi culpa. Mi madre permaneció en su mayoría en silencio, demasiado avergonzada para repetir la historia, pero demasiado terca para reconsiderar su postura. Y mi padre, fiel a su palabra, envió mensajes de texto cortos y cuidadosos cada pocos días, como si estuviera aprendiendo a comunicarse conmigo por primera vez en su vida. En cuanto a mí, intenté reconstruirme desde dentro. Adaptarse a la libertad no es tan fácil como la gente cree. Algunas mañanas todavía me despertaba con un sobresalto de pánico como si hubiera perdido una fecha límite o olvidado un pago. Cogía mi teléfono esperando llamadas perdidas, largos mensajes de texto llenos de culpa, emergencias esperando al otro lado. Y luego me daba cuenta de que nadie esperaba nada de mí. Ninguna crisis necesitaba mi dinero. Ningún colapso necesitaba mi tiempo. Ningún desastre necesitaba mi trabajo emocional. El silencio se sintió extraño al principio, pero lenta, dolorosa, bellamente, empecé a gustar de él. Cara y yo seguimos viéndonos. No todos los días, no con fuegos artificiales ni grandes gestos, pero de forma constante. Ella vino un fin de semana y me ayudó a montar una estantería que había comprado hacía 3 meses y luego había ignorado. Escuchamos discos mientras trabajábamos y ella se reía cada vez que sostenía las instrucciones al revés. Me preguntó por mi familia. Le conté todo, lo bueno, lo malo, lo vergonzoso, las partes que siempre había pasado por alto porque nadie escuchaba lo suficiente como para escuchar el final de la frase. Ella no se inmutó. No me juzgó. No me llamó dramático ni sensible ni desagradecido. Simplemente escuchó y se quedó. No fue un cuento de hadas. Éramos 2 personas con abolladuras y grietas tratando de encajar nuestras piezas sin esperar la perfección. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, ella dijo algo que se me clavó en el pecho como un alfiler. Has sido el contacto de emergencia para el caos de los demás, dijo en voz baja. Tal vez es hora de que seas el personaje principal de tu propia vida. No supe cómo responder, pero algo dentro de mí cambió suavemente, pero permanentemente. Así que, aquí está la última actualización, tal como prometí. Sí, algo salió de esto. Y no estoy completamente bien. Incluso cuando tomas las decisiones correctas, todavía pueden doler. Los límites no borran la historia. Simplemente reescriben el futuro. Todavía estoy aprendiendo a dejar de inmutarme ante el silencio. Todavía estoy aprendiendo a elegirme a mí mismo sin sentirme egoísta. Todavía estoy aprendiendo a vivir una vida que no esté moldeada por las emergencias de otra persona. Pero soy libre. Realmente, en realidad libre. Y después de 30 años, eso es más que suficiente. En cuanto a cara, las cosas van bien. Lento, constante, real. Y por primera vez en mucho tiempo, algo en mi vida no se está desmoronando.